Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes. La verdad que es un placer recibirlos, recibir a Carlos Bleinat, a Gustavo Battistoni. Bueno, un poco esta es la primera actividad, como decimos, en el marco de lo que empezamos a transitar, los 60 años del Consejo Municipal, que se van a cumplir en el mes de septiembre, pero para nosotros es un placer poder tener esta participación ciudadana, estas actividades que convocan a los vecinos de nuestra ciudad, en el marco también de las charlas de la democracia, ambas resoluciones que hemos aprobado acá en el Consejo para hacer este tipo de actividades, que la verdad que nos dan mucho gusto, porque bueno, como dije antes, que puedan participar, que puedan venir, que puedan estar, y bueno, y más que nada, poder tener a dos personas como Gustavo y como Carlos al frente de esta primer charla, de esta primera actividad. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos por la presencia y a ellos por la exposición que nos van a realizar hoy. No sé, bueno, ahí ellos tienen un poquito organizada la actividad, estuvo Carlos haciendo todo el diagrama de lo que es esta actividad. Había algunos invitados que, bueno, que también estuvieron presentes a través de mensajes con Carlos, el senador Lisandro Enrico, bueno, Gaby Real que está acá, Franco que está acá presente, Leonel que por cuestiones de agenda va a llegar probablemente un poquito más tarde, pero que también está presente y que realmente es para nosotros también un acompañamiento a lo que son estas actividades del Consejo. Así que bueno, yo nada más, los dejamos a cargo de... Buenas noches a todos los amigos, amigas, a Carlos, que me dio la oportunidad de expresarme y que me sugirió hace un tiempo el tema de Belgrano en Santa Fe, al Consejo, por supuesto, a los amigos, que es un tema complicado, es un tema complicado. Y voy a decir que es un tema complicado para los santafesinos también. ¿Por qué? Porque una parte de Belgrano se lo apropiaron los rosarinos con el Día de la Bandera y otra parte se lo apropiaron los santafesinos cuando Belgrano pasó por Santa Fe en octubre de 1810. Nosotros, que estamos ahí en el medio, somos del sur, pero nos sentimos orgullosos de pertenecer a la provincia de Santa Fe, como totalidad, comunidad histórica. Vamos a intentar buscar una síntesis total de Belgrano, que fue un hombre con muchísimas luces y también con algunas cuestiones discutibles ligadas a la historia de Santa Fe. Muy pocas veces debatida esta cuestión, porque bueno, incomoda, pero tenemos que charlarla porque Belgrano, que fue para mí, modesto entender, el patriota por antonomasia. ¿Y por qué digo el patriota por antonomasia? Porque tuvo todo para ser un hombre de la élite. Era hijo del comerciante más rico de Buenos Aires, estudió en las mejores universidades de la época, Salamanca, Valladolid, en Madrid, es decir, como si alguien va hoy a Harvard o a la Sorbona, que era un tipo que hablaba 3 o 4 idiomas, perfectamente el italiano, el inglés y el francés, tradujo la tabla económica, una obra de Quesnay, que fue uno de los principales economistas de la historia, la única traducción que existe en castellano del francés es de Belgrano, en España, esto se estudia en España. Un hombre que pasó su vida concentrado en el estudio, pero que en un momento, después de ser algo así como el ministro de Economía, porque al ser nombrado en 1794 secretario del Consulado, es como si fuera hoy el ministro de Economía. O sea, fue el ministro de Economía del virreinato del Río de la Plata. Y lo hizo en forma tan notable que aún podemos leer las 3 memorias que hizo Belgrano, que escribió, lo podemos leer con interés hoy. ¿Por qué? Primero, porque a pesar de tener una formación económica, como decía, notable, basado en Adam Smith, en Quesnay, en un economista italiano, que él leía en italiano porque también conocía el idioma, Genovesi,
eso lo aplicó a un proyecto a estas pampas. O sea, porque a veces el árbol nos tapa el bosque. Decimos, Belgrano es la bandera. Belgrano es la bandera, lo cual es un error fenomenal. Belgrano fue un pensador. Fue la primera persona que tuvo un proyecto económico y social para el Río de la Plata. Esto hay que remarcarlo permanentemente porque las lecciones de Belgrano las podemos aplicar hoy. Por ejemplo, él decía, la agricultura es la base de la riqueza. Esa es una idea fisiocrática que él estudió en España. Pero decía también, si no industrializamos nuestra riqueza, por ejemplo el cáñamo, por ejemplo los cueros, si no lo transformamos en algo más productivo, siempre vamos a depender de los mercados extranjeros. O sea, hay en él, en 1796, 1797, una idea proteccionista. Abrir el mercado, es decir, romper con el monopolio español, o sea, con los 4 vivos que traían de España las cosas a 5 y lo vendían a 100, y empezar a ser más productivo con una economía abierta, pero defendiendo los intereses. Otro elemento de Belgrano, que a veces se cita, ¿no?, los 40.000 pesos que dio para la educación, que Adrián Paenza, que es un matemático muy avesado, tradujo hoy a dinero, hoy son $2 millones. O sea, Belgrano, que fue lo que ganó en la batalla del Tucumán, le dio a la educación argentina $2 millones. Pero eso es una partecita de Belgrano. ¿Por qué? Porque cuando uno lee las memorias, él dice, el centro del desarrollo económico y social de estos lares, de estas tierras, debe ser la educación. Es más, creyendo que la educación de las mujeres era fundamental. Estoy diciendo fines del siglo XVIII. Ese era el proyecto de Belgrano. Él también tenía la idea muy inteligente de que los estudiantes tuvieran un desarrollo en náutica, por ejemplo, porque él creía que el virreinato en aquel momento debía construir embarcaciones para poder llevar nuestra exportación. Es lo que hoy llamamos las exportaciones invisibles, es decir, los fletes, que no pagáramos fletes, sino que barcos argentinos o de Río de la Plata en aquel momento del virreinato llevaran la producción local. Pero si esto fuera poco en Belgrano, y podría estar hablando un día de él, en un momento, cuando vio que nuestro territorio peligraba en 1806 y 1807 por las invasiones inglesas, él trocó la toga, cambió la abogacía por las armas, diciendo en cartas, en su epistolario, de que él no sabía nada de eso, pero que él por la patria hacía absolutamente todo. Y bueno, este tipo que tenía todos los privilegios, que era un tipo notable, que era un tipo brillante, que era rico, que manejaba idiomas, que era el tipo más relevante de Buenos Aires en ese momento, se puso a pelear por todos nosotros, porque nosotros hoy somos por la historia que fue Belgrano, es decir, la historia es el terreno sobre el cual se asientan las sociedades. Y bueno, tener un legado, un terreno como una figura como Belgrano, como San Martín, eso nos da optimismo. Más allá que a veces bajamos los brazos, descreemos de muchas cosas, nos da optimismo. Y Belgrano, que trocó, decía, la toga por la espada, defendiendo primero a Buenos Aires, después participando activamente, Tomás Guido, que era un amigo de San Martín, comenta cómo Belgrano fue aquel que hizo que Cisneros renuncie, amenazando al virrey, y a partir de eso creándose la Junta de Gobierno Patria. O sea, Belgrano también, como político, tuvo un papel fundamental en la Revolución de Mayo. Entonces lo mandan a Paraguay. Él decía, yo de armas no sé nada, pero bueno, se puso el traje de militar y fue. Y ahí pasó por Santa Fe. Como decía antes, en octubre de 1810, pasó por Santa Fe. Él inicia su recorrido militar de San Nicolás, donde empieza a caminar hacia el Paraguay, que era el objetivo. Y en Santa Fe se encuentra con una sociedad que lo recibe muy favorablemente. Lo recibe tan favorablemente
que él le manda un comunicado a la Junta de Gobierno de Buenos Aires de que realmente el recibimiento en Santa Fe había sido notable. Hay que pensar que es algo muy pocas ciudades, entre ellas Santa Fe, en general, la Junta de Buenos Aires era rechazada en el interior. En Santa Fe fue muy bien recibida. Y no solamente fue bien recibida, sino que Francisco Candioti, que tenemos la suerte que haya sido el primer gobernador de la provincia de Santa Fe en 1815, le da una cantidad de dinero bastante impresionante porque Candioti era muy rico, pero además era terciario dominico como Belgrano. Que Gregoria Pérez de Denis, que tiene una población en el norte de Santa Fe, yo cuando presenté el libro en Tostado, pregunté por esta población y me decía que lo llaman el Nochero. Fíjense cómo nos olvidamos de los grandes nombres de nuestra historia santafesina y la gente no sabe del departamento 9 de Julio que una localidad honra a una mujer que ofreció todos sus bienes para que Belgrano pudiera acometer su hazaña en el Paraguay, pues fue una hazaña, porque él se metió ahí, no sabía qué había, qué era, no tenía, y así le fue, muy mal. Pero bueno, no quiero llegar todavía ahí. Pero cuando pasa por Santa Fe, no solamente está el apoyo económico, no solamente declara noble a la población de Santa Fe, sino que Santa Fe le da 200 soldados, 200 blandengues, que eran los que cuidaban la frontera de Santa Fe contra el permanente asolamiento de los indios de la época. Entre esas 200 personas estaba Estanislao López, el que fue gobernador de Santa Fe, que empezó su carrera americanista y libertaria acompañando a Belgrano. De esos 200 santafesinos volvieron 6 o 7 solamente. Los otros quedaron en el Paraguay. Entre ellos, uno que volvió fue Estanislao López, lo cual empieza a agrandar la figura de López dentro de la historia de Santa Fe y de lo que era Río de la Plata en ese momento. Bueno, va a Paraguay, como ustedes saben, fracasa, eso por un montón de razones que no quiero extenderme, porque tengo ahí poco tiempo, pero esas ideas de libertad que son rechazadas en el Paraguay porque no admiten a la Junta de Buenos Aires y ellos siguen defendiendo la regencia española, pero por otro lado llevan una serie de ideas de libertad Paraguay que después florecen en la figura de Gaspar Rodríguez de Francia, un gobernante muy importante que tuvo la hermana república. Vuelve a Buenos Aires, entonces Buenos Aires, le dice en Buenos Aires, ustedes se imaginan, vuelve de dar todo en Paraguay, poner el cuerpo. Entonces dicen, no, lo reciben bien. No, nada que ver, le hacen un consejo de guerra. Le hacen un consejo de guerra y del cual puede a él y a muchos más, ¿no? A Castelli, otros personajes, a French, a Beruti, son desterrados al sur, algunos fuera de estas tierras, y le hacen un consejo de guerra, pero bueno, no perdonan, pero le dicen, te vas de Buenos Aires. O sea, vos te perdonamos, pero te vas de Buenos Aires. Y ahí entonces viene a Rosario, porque Entre Ríos y Santa Fe eran permanentemente asolados por los barcos españoles que venían de Montevideo, y entonces ahí crea pone las dos famosas baterías, y el 27 de febrero de 1812 crea la bandera. Y esto tiene que ver con estos grandes dislates históricos nuestros. Tendríamos que festejar el 27 de febrero, el Día de la Bandera. Pero no, lo festejamos el 20 de junio porque el presidente Ortiz, que estaba en campaña en 1938, puso el 20 de junio para que los alumnos juren a la bandera, para ponerlo dentro del calendario escolar. Como si fuera poco, entonces lo manda más arriba, dice, lo queremos lo más lejos posible de Buenos Aires, este tipo que es peligrosísimo. Y lo mandan al norte.
para ir sintetizando y no metiéndome demasiado en las cuestiones más profundas. Batalla de Tucumán, éxito, batalla de Salta, después vienen los desastres de Vilcapugio y Ayohuma, y lo reemplaza José de San Martín. Lo acompaña en ese momento, con el que tiene algunas diferencias al principio, Güemes. Vean cómo se van articulando todos los grandes, que nosotros nos enseñan, no, el día de Güemes, el día de Belgrano, el día de San Martín, es decir, cómo la historia tiene un entramado, López en Santa Fe, cómo tiene un entramado mucho más complejo del que nos enseña en la primaria, en la secundaria, incluso en la universidad. Incluso los que pasamos por la universidad también, estas cosas, estas articulaciones de nuestros grandes líderes, de nuestros grandes representantes, son omitidas o por ahí minimizadas. Y lo reemplaza San Martín. Lo reemplaza San Martín, se va a Europa, esto era un desastre, una guerra civil fenomenal, la Asamblea del año 13, estaba Artigas. En 1815, el 29 de junio, el litoral también declara la independencia, no me voy a meter en ese tema, después algún día lo podemos charlar. Pero Belgrano va a Europa, estaban buscando desesperadamente estabilizar la situación americana, que era un desastre total. Va a Europa, se restablece en Europa todo el poder monárquico anterior, absolutista. Vuelven, pasan por Río de Janeiro, tocan a la infanta, a la princesa Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, nadie le da ningún tipo de bola, para usar un término un poco común, y se vienen de vuelta. Entonces, San Martín, Güemes y Belgrano llegan a una idea, hay que buscar a alguien, un gobernante que estabilice la situación en América. Y ahí surge una idea de Belgrano, que después adoptan San Martín y Güemes, que es la idea del rey inca. Un rey inca cuya capital esté en Cusco. Esto lo dicen en el Congreso de Tucumán. No voy a comentar, porque he leído varias cartas de los representantes porteños en Tucumán, lo que decía Tomás de Anchorena, decía lo vamos a tener que ver un borracho, lo vamos a tener que sacar de una chichería. Después Agrelo, que era otro ilustrado porteño, decía vamos a tener un rey en hojotas. Es decir, bueno, esa es la repercusión que tuvo la idea de Belgrano, pero era un acto desesperado, porque nadie se quería hacer cargo, y después había una guerra civil, no quiero entrar en demasiados detalles, ahora lo voy a tocar, en el litoral. Esta idea no cuaja, se sanciona en Tucumán el 9 de julio del 16 la independencia, y lo primero que hace el Congreso de Tucumán es ordenar la invasión de Santa Fe. Ordenar la invasión de Santa Fe, que había logrado su autonomía en 1815, y manda a Belgrano que baje con el ejército del norte, que estaba peleando, y que San Martín desesperadamente necesitaba que pelee contra los españoles en el norte, porque él quería pasar en ese momento hacia Chile. Y tenía miedo que todas las tropas españolas vayan hacia Chile y se acababa el proyecto independentista. Bueno, baja a Santa Fe, no llega en ese momento, porque ahí hay una jugada bastante sucia de un personaje que está en la historia, Eustoquio Díaz Vélez y Viamonte, y lo destituyen a Belgrano. Se hace un convenio entre Santa Fe en ese momento y el directorio, lo destituyen a Belgrano porque dicen que era promonárquico y quería la destitución del director Álvarez Thomas. Bueno, ahí queda Belgrano de vuelta, en el aire, y vuelve, bueno, problemas de todo tipo. Él siempre tuvo muchos problemas de salud, no voy a especificar, sobre todo uno, que es el más, uno histórico que tuvo de muy joven, pero siempre fue una persona de muy mala salud. Y entonces, después de esto y un tiempito, es repuesto en el Ejército del Norte. San Martín ya está en el Cuyo, esperando poder pasar hacia Chile, y ya muy enfermo, Belgrano se le pide que vuelva en 1818 a combatir a lo que ellos llamaban los anarquistas,
lo que el director Pueyrredón llamaba bandidos, que era Artigas, López, Ramírez, es decir, todo el litoral, los que defendían una república representativa, democrática, la soberanía del pueblo. Buenos Aires, Pueyrredón lo llamaba bandidos, y Belgrano, que era una persona de gran ética y muy obediente, obedece de nuevo a Pueyrredón y baja de nuevo a reprimir a los caudillos del litoral. Con la mala suerte de siempre que llega tarde, también lo negocian otra vez, un armisticio, el de San Lorenzo, que ahí firma López, firma Estanislao López, es la primera vez que hay una relación entre López y Belgrano. Fíjense que yo les dije que López acompañó a Belgrano al Paraguay. Sin embargo, Belgrano en una carta dice un tal López, dice Artigas, un tal López, es decir, no lo conocía, pero a partir de una correspondencia que intercepta López y que le da Viamonte de San Martín, donde San Martín dice que no puede volver a pelear contra el litoral porque se perdería la independencia de América. Es decir, San Martín no obedece las órdenes de Buenos Aires y sigue hacia Chile y luego hacia Perú. Belgrano no, que era una persona, insisto, tenía esa característica y además él era muy porteño. Belgrano siempre fue una persona con una sensibilidad muy cercana a Buenos Aires, primero como desde el consulado, después desde la Junta, los triunviratos y el directorio. Pero bueno, queda de alguna forma fuera del juego militar en ese momento, cuando vuelve con el Ejército del Norte, vuelve no a Tucumán, con la desgracia que hay una revolución en Tucumán en contra de Belgrano y de Güemes, y Belgrano termina preso. ¿Están escuchando? El hombre que dio toda su vida, que peleó por todos nosotros, tenía una cultura fenomenal, tanto es así que Richfield, que era un médico que lo atendía a él, un día, la primera vez que lo encuentra, se sorprende porque le toca la espalda, entra a hablar en un imperfecto castellano y Belgrano entra a contestar en un perfecto inglés. El médico lo habla en un imperfecto, entonces queda sorprendido por este hombre. Bueno, ese era Manuel Belgrano. Ese hombre termina preso. Es más, Arauz, que era el gobernador en ese momento de Tucumán, lo quieren grillar. Le quiere poner unos grilletes, el médico interviene. Grilletes, sí, una cadena con los pies. Lo quieren grillar, pero al final no logra. Y estaba en un estado económico tan miserable que tiene que empezar a pedir dinero para poder volver a Buenos Aires. Él pide dinero, llega a Córdoba primero, está unos días porque no tiene un centavo, tiene que endeudarse Belgrano, y llega muy enfermo a Buenos Aires. Los últimos momentos de Belgrano son terribles. Ustedes conocen la anécdota, el reloj al médico que no tenía, al amigo diciéndole que cuando él cobre unos sueldos que le debía el directorio le iba a poder pagar la deuda, esto a Celedonio Balbín, que fue un confidente de Belgrano, tiene una memoria muy buena, y Belgrano muere el 20 de junio, dejándonos este legado enorme. Esta es una historia agridulce, la historia de Belgrano, porque es un hombre que realmente la pasó muy mal. No solamente en lo material, porque a él no le interesaba, él lo dice permanentemente en una correspondencia, un epistolario belgraniano que yo recomiendo, están las cartas de Belgrano con San Martín, con Güemes, que son extraordinarias, sino que la pasó muy mal en su vida porque fue un gran incomprendido. Su idea del monarca incaico, que tenía su base, él veía que todo esto se estaba dispersando, como pasó realmente, en 20 repúblicas que se peleaban entre sí, se siguen peleando entre sí. Él pensaba que la monarquía podía unificarlos, que puso su énfasis en la educación, tan importante, y termino con esta anécdota. El padre Francisco de Paula Castañeda, que fue un sacerdote muy particular, pero que puso un colegio en Santa Fe en 1823, basaba la pedagogía que daba
en Manuel Belgrano, que era el trabajo intelectual y el trabajo manual. O sea, los jóvenes de su escuela de Rincón estudiaban latín, estudiaban gramática, estudiaban aritmética, pero también estudiaban carpintería, estudiaban herrería, es decir, y esa idea, decía el padre Castañeda, la heredé de Manuel Belgrano, del cual tenía atrás de su cama un retrato del gran prócer. Bueno, este es el legado que nos dejó. Gracias. Bueno, a medida que avanzamos, hemos seguido teniendo presencias. Está el diputado Real, está la subsecretaria de Cultura en representación de Educación y Cultura, en representación de Leonel, que no pudo estar por problema de agenda. Yo le diría a Gustavo que profundice un poquito el tema de por qué Belgrano vino a pelearlo a López y después terminó comprendiendo una cosa que era muy diferente. No, como decía antes, Belgrano era una persona de ideas monárquicas y su sensibilidad cultural estaba en Buenos Aires. Y López, que fue un heredero de Artigas, hay que pensar que hubo una disensión después de la Asamblea del año 13, donde los diputados de Artigas, los de la banda oriental, le pedían a Alvear, que era el director que declara la independencia. Al negarse Buenos Aires, Artigas empieza una guerra contra Buenos Aires, que Artigas llamaba los malos aires. Cuando Artigas no decía Buenos Aires, sino lo llamaba los malos aires, y bueno, en ese conflicto quedó López, en el enfrentamiento con Belgrano. Luego Belgrano, insisto, comprendió a partir de una actitud que tuvo López, de devolverle al directorio una correspondencia de San Martín, porque Belgrano, perdón, esto se me olvidó decir, Belgrano pensaba que los caudillos del litoral eran realistas, peleaban con los españoles, porque él había estado en 1815, ahí decía Río de Janeiro, y había visto 2 diputados artiguistas que estaban ahí en algunas conversaciones con la princesa Carlota Joaquina. Entonces, ese conflicto después, bueno, Belgrano lo fue matizando, pero Belgrano estaba convencido, no es que estoy diciendo que estaba convencido. San Martín no. San Martín siempre tuvo una comprensión mucho más grande, y hay una correspondencia, una carta que yo voy a trabajar, ya dije algo en una nota, pero voy a trabajar de octubre de 1823, donde López le dice a San Martín que venga a Santa Fe para quedarse con el poder en Buenos Aires contra Rivadavia. Pero bueno, esa es otra historia que desarrollaremos en algún momento. Bueno, yo le agradezco a Gustavo porque siempre me llamó la atención los documentos que yo manejé. Las tropas de Belgrano en un primer momento fueron muy violentas con algunos encargados de posta, como Gallego, que eran personas respetadísimas en la zona. Los trataron muy mal. Y yo decía, ¿cómo Belgrano metida en esta? Gustavo, después de mucho tiempo, me aclaró la cosa. Y gracias a Dios pude rescatar a Belgrano también en este tema. Bueno, vamos a trabajar un poco. Y fíjense el título. No, la 1, por favor. ¿Me das la 1, por favor? La lámina 1. Bueno, llamará la atención cómo un historiador del sur de Santa Fe puede entrar a trabajar temas de cosas que ocurrieron en Tucumán y Catamarca y en Buenos Aires. Esto lo debí a una excelente atención de un genealogista catamarqueño que investigó seriamente todo el tema
por fin aclaró un montón de cosas que estaban mal contadas y que me puso su archivo y su asesoramiento a disposición, con una generosidad que realmente merece agradecimiento. Cuando entramos a hablar de la hija de Belgrano, todo ocurre en Buenos Aires, y también hay alguien, como Andrea Belgrano, que es la depositaria del archivo del general junto con un primo, y que lo mismo, me mandaron documentación, me contaron, me contestaron preguntas. Esto lo pude hacer gracias a él. Si no, desde firmar era imposible. ¿Vamos con los dos? Vamos a ver que a través de Dolores Helguero hay 3 historias. 2 mentirosas y una tercera que por fin dice la verdad. ¿Vamos adelante? La primera historia está contada a partir del nacimiento de Manuela Mónica. Es la hija de Belgrano. ¿Vamos? ¿La próxima? Esta es la réplica de una casita que construyó el general Belgrano, que había venido después de la derrota de Sipe a acantonar su ejército en un lugar llamado La Fortaleza, junto a la ciudad de Tucumán. El Cabildo de Tucumán le donó una manzana entera y ahí construyó esta casa. ¿Qué ocurrió en esta casa? Una jovencita, muy jovencita tucumana, le tiende los brazos al general y el general acepta una relación amorosa apasionada. Vamos a ver por qué tan apasionada como angustiante. Belgrano ya lo había escrito en una carta a Güemes, tenía como objetivo de su vida lograr la independencia para que todos los pueblos de la República gozaran de unos derechos que Dios y la buena naturaleza les había otorgado. Y ese era el objetivo único de su vida. ¿Qué ocurrió? Cuando se enamora de esta chica, le advierte: en mi proyecto de vida no hay lugar para un hogar ni para una familia. En cuanto a mí me llamen a las armas, yo parto. Ella lo acepta, a pesar de todo, y mientras están viviendo el romance, queda embarazada. ¿Vamos adelante? Lamentablemente, como habían temido, Belgrano es llamado al sur, como contó Gustavo, y parte. Es muy criticada esta actitud de Belgrano con respecto a esta chica. Pero tenemos que ver algo. Belgrano, en esa misión que él asumió fundamental, le costó carísimo, en todo sentido. Él vivió una vida de campamento. Su salud nunca fue muy fuerte y vivía constantemente durmiendo en carpa, porque esos son los campamentos militares, viendo morir a sus soldados, sufriendo con los heridos, en una soledad de todo mando. Los que alguna vez han tenido el mando de cualquier cosa, chica o grande, saben que las decisiones del que manda se toman en soledad. Son los únicos responsables. Él vivió eso. Una soledad que tampoco le permitió tener una vida de hogar. Una soledad que le costó su salud. O sea, esa vida permanente de campamento de que yo le hablaba, hizo de que físicamente se deteriorara y terminara muriendo muy joven. Además, lo aniquiló económicamente. Había partido con una fortuna en sus manos desde Buenos Aires y llegó que la placa de su tumba se hace con el mármol de la bóveda de un hermano. ¿Qué hizo la patria por él? Hay una cosa que no es muy conocida. Con los 40.000 pesos Belgrano crea un fideicomiso. Se reserva el capital, pero dona todos los intereses a las escuelas. Esos intereses eran mucha plata. Pero cuando fallece, deja órdenes a su hermano, sobre todo un hermano sacerdote, de que usen esos dineros para la educación de su hija. Es decir, que nunca olvidó a su hija. De modo que, cuando muchas veces me dicen no hay que hablar de la vida privada de los próceres, porque los que hablan de la vida privada no conocen la realidad. Entonces lo usan para denigrarlo, para hablar mal. No.
Belgrano fue un prócer, llegó al mármol a pesar de todas las dificultades que tuvo. Y esto es un timbre de orgullo y no de crítica para él. Vamos, bueno, volviendo atrás, sabemos que él parte y queda Dolores con un embarazo de 6 meses. A partir de acá, todo esto es histórico, aparecen los cuenteros. Vamos adelante, por favor. Y San Miguel de Tucumán en esa época era una sociedad muy conservadora, exageradamente conservadora, y no toleraba socialmente las uniones fuera del matrimonio. No solo socialmente, como vemos a la derecha, hasta legalmente podían ser perseguidos. Ante ese panorama, cuentan, el padre desesperado la casa de apuro con un primo que ni conocía. Se tiene que ir a vivir al lugar del primo. Avancemos, por favor. Que es en Londres, un pueblito chiquito en Catamarca, donde cuentan lo que dice ahí, que sufrió en Londres una sacrificada vida. Tuvo allí 4 hijos con un hombre al que no quiso nunca. Y avancemos un poco, por favor. En 1819, ya casada con este primo, nace la hija, Manuela Mónica Dolores de Belgrano. Esto también está documentado. Avancemos, por favor. En 1825, enterada Dolores Helguero de que Belgrano había esperado que su hija fuera vacunada, educada en Buenos Aires, accede a que sea trasladada allí. En otro gesto de generosidad absoluta, porque esa chiquita que tenía 6 años, que había cunado entre sus brazos dentro de todas las dificultades, la había mandado. Pero ¿qué dicen los que cuentan? Que ella firmó solo con el apellido de soltera, enojada por un matrimonio que no quería. Vamos adelante, por favor. Terminan esta falsa historia mostrando otro documento que es la partida de defunción de Dolores Helguero, pero diciendo además que se conoce la fecha pero no el lugar porque se ha perdido la tumba donde descansa. ¿Avanzamos? Aquí aparece la segunda historia que se empieza a contar después de haber aparecido la primera, y le aseguro que lo cuentan famosos historiadores. ¿Saben de dónde? Cosa rara, de Buenos Aires, contando historias de Tucumán y de Catamarca. Historiadores que se basaron en historias orales no chequeadas. Cuando hay una tradición oral, uno tiene que ir a la correspondencia familiar, a la gente herederos de la familia que cuentan las cosas, y verificar qué hay de cierto en todo eso. Generalmente la historia oral cuenta que el abuelo fue un coronel victorioso y después nos enteramos que sí, luchó, pero que era un sargento muy luchador. ¿Qué cuenta la segunda historia? Vamos adelante. Belgrano regresa a Tucumán, y esto también es histórico, y está allí un par de años. En este par de años tiene uno de los pocos momentos realmente felices de su vida, porque había nació su hija mientras estaba allí, y tuvo la posibilidad de acunarla en brazos durante un corto periodo. ¿Qué dicen los amigos? Vamos a ver. Dicen que Dolores Helguero había sido abandonada por su marido y se había venido con sus 4 hijos a Tucumán. Belgrano en Tucumán entabla conversaciones con ella y se entera de que el marido se había ido a Bolivia y que Belgrano manda un chasqui tras otro a Bolivia para averiguar si estaba vivo, porque si había muerto ella era viuda y se podían casar. Como no lo encuentra y la enfermedad lo apura, retorna a Buenos Aires y nunca forma pareja con Dolores. Pero el día antes de partir hace algo que es negado por muchos historiadores, que dicen que Belgrano nunca conoció a su hija.
aquí vemos un documento por el cual él declara ante el Cabildo de Tucumán que le había donado esa cuadra, que esa cuadra por herencia le corresponde a Manuela Mónica, que es su hija. Documentazo. Hace callar a muchas malas lenguas. Avancemos, por favor. Y acá vamos a hablar la tercera historia, donde es fundamental el apoyo recibido de Gersani desde Catamarca. Vamos adelante. Este es un hecho que cambia totalmente la visión del tema basada en los mismos documentos que ya vimos. Averigua Gersani y cuándo se casaron Dolores y su primo. Él encuentra que el primo estudió en Córdoba y después vivió como soltero en Londres hasta 1828, perdón. Y también encuentra que la primera aparición de Dolores como casada es cuando nace la primera hija del matrimonio en 1834. Esto es fundamental. Enseguida vamos a ver por qué. Avancemos, por favor. En el 19 nace Manuela Mónica, la hija de Dolores y Belgrano. ¿Qué significa esto? Manuela Mónica fue madre soltera. Una madre soltera, en ese Tucumán que ya vimos, era terrorífico. Pero se la banca, apoyada por su familia, con valentía, con generosidad, y sigue adelante hasta que tiene su hija y la cría amorosamente hasta los 16 años, siendo soltera. ¿Vamos adelante? Bueno, este es el Tucumán donde ejerce su paternidad de soltera. Avancemos. En 1825, un nuevo acto de desprendimiento, y las que son mujeres y son madres lo podrán evaluar. Con esa hijita de 6 años que había crecido entre sus brazos, acepta, por un pedido de Belgrano, que vaya a estudiar a Buenos Aires. Y la envía hacia allí, donde la nenita se ubica. Claro, firma con el apellido de soltera, sin el apellido de casado, pero no por lo que habían contado, porque era soltera. ¿Estamos? Avancemos. Esta es la primera constancia que tenemos de Dolores Helguero viviendo en el pueblo de su marido, que es Londres, que vemos en la foto, un pequeño pueblito en Catamarca. Avancemos, por favor. Y aquí tenemos la partida de defunción de Dolores Helguero, también histórica. Pero ¿cuál es la lectura? Dice la partida de nacimiento, de defunción: casada en segundas nupcias. ¿Es un guiño a la paternidad de Belgrano? ¿Cuáles fueron las primeras nupcias? La única que conocemos es la pareja con Belgrano. ¿Qué más dice la partida de nacimiento? Tiene 61 años, hace 15 que es viuda y tiene 4 hijas. 4 hijas que, según la correspondencia, ella acepta este segundo casamiento por su instinto de madre. Habiéndose desprendido de la hija de Belgrano, deseaba tener hijos. Entonces acepta el matrimonio con ese objetivo. Pero tampoco es un matrimonio forzado. El primo es miembro de una familia muy cercana a la familia de Dolores, se conocían hace mucho, y la vida en Londres no fue desagradable, fue una vida normal. Quienes no leen la historia completa han dicho que este final es el de una persona común. Y es cierto. Pero hay una historia previa que hace que no sea común la vida de Dolores. Ya lo vamos a ver. Adelante, por favor. Vamos a ver ahora la vida de la hija. Una cosa que ya fue reconocida, aún por esos autores que les decía, el título más honroso de Manuela Mónica, la madre de la hija de Belgrano. Y ahora vamos a ver qué fue de la vida de Manuela Mónica. Avancemos, por favor.
Aquí vemos algunos cuadernos de cuando estudiaba en Buenos Aires. Según la correspondencia, esto por supuesto, Andrea Belgrano, si no yo no podía haber llegado. Según la correspondencia de la época, fue una niña feliz. La familia Belgrano la cuidó muchísimo. El canónigo rescató el capital que Belgrano había reservado después de donarlo a las escuelas, rescató los sueldos que le debía el gobierno y con ese dinero se pagó la educación de Manuela Mónica. O sea que la patria no fue en este sentido tan poco generosa porque cumplió tarde, pero cumplió con los deseos de Belgrano. Seguimos, por favor. Ahí vemos una foto de Manuela Mónica en la adultez. Y ahora vamos a ver cosas muy importantes que pasaron cuando ella fue adulta. Avancemos, por favor. Hablamos del legado de Dolores y Manuel. Avancemos, por favor. Ese legado acrecienta el valor histórico de Dolores Helguero. ¿Por qué? Gracias a ella hay descendientes de Belgrano que portan la sangre de Belgrano y portan el apellido Belgrano. ¿Cómo es posible? Con una chica que era mujer. Se casó con un primo que era Belgrano de apellido. Y de la descendencia de esa pareja llegó todo lo que les estoy contando. Si esto no tiene valor histórico, bueno, mejor me voy a dedicar al fútbol. ¿Qué digo? Léanlo. Podemos concluir que si el romántico encuentro lleno de dificultades de una soñadora jovencita tucumana y un apasionado general culminó en este legado, nos transmite un mensaje de esperanza en estos días que tanto lo necesita. Creo que estamos de acuerdo. Pareciera el final, pero vamos a seguir hablando. Y como yo les dije, en el momento que me dijeron que no tenía interés histórico, asumí la responsabilidad de decir, si en la Argentina nadie se acuerda de ella, en Filmar nos tenemos que acordar. Y empecé a soñar que en Filmar haya un paseo belgraniano Dolores Helguero. Ahí está el plano de la Plaza Belgrano. La Plaza Belgrano es la que está al fin del Boulevard Colón. Y en la plaza hay un dibujito en negro que está ahí abajo, que es una especie de avenida. Avenida cuya foto está a la izquierda, muestra los árboles del lado izquierdo, y la foto de la derecha muestra unos pocos árboles que quedan del lado derecho. En el interior de esa avenida ya hay construidas 2 mesitas. Avancemos, por favor. No, en la última. Hay otra al final. Ah, ahí está. No sé si hay una línea de puntos, no la alcanzo a ver desde acá. Y un cuadrado más. Bueno, esas líneas de puntos son para orientar a los que tengan interés en cuál es el lugar donde se podría construir este paseo. ¿Cuál es la idea del paseo? Una glorieta, que sea un lugar abierto para que no haya lugar para malvivientes y donde se puede iniciar. No hay fotos de Dolores Helguero, pero sí hay de Belgrano y de su hija. Se podría iniciar con cartelería, con unas luces, algunos árboles que hay que reponer, algunos banquitos de cemento con baranda que nos sirvan para acostarse. O sea, un proyecto que de ninguna manera tiene por qué ser costoso. Y cuando lo tengamos, vamos a poder salir a todos los medios, y lo vamos a hacer, de que en Filmar existe el único recuerdo de la madre de la hija de Belgrano en todo el país. Creo que no es poco. ¿Qué le dije a la presidenta del consejo? Todos dicen que una vida se completa cuando uno tiene un hijo y escribe un libro y planta un árbol. Yo tengo 3 hijos, escribí un libro, no voy a plantar un árbol, voy a plantar un paseo belgraniano. Bueno. Algo más.
Evidentemente la presidenta del Consejo se ha enamorado del proyecto y ya tiene en su poder una nota donde desde la banca ciudadana pido la declaración de monumento al Paseo Belgraniano. Y tengo el acuerdo del intendente donde me dijo que no me haga problema, que la municipalidad va a aportar la mano de obra. Y bueno, hay algunos timbres que conocemos donde vamos a tocar para que sin demasiado gasto municipal podamos construir este paseo. Ya están aburridos porque yo toco demasiado seguido el timbre. Bueno, y aquí terminamos. Gracias por escucharme. Carlos le preguntó a Gustavo, ahora a lo mejor quieren algunos sumar. Ahí está. ¿Cuántos años tenía? No, tenía 18 años. No era jovencita, pero no, tenía 18 años. Y 50 más o menos. Más o menos, mi memoria no da para tanto, pero sí. Pero sí te escucho. No, para hacer una pregunta más que nada, bueno, los dos lo pueden responder. Pero Gustavo quería saber a ver su opinión y Carlos también. Cuando se habla de los... Me cuesta la voz y tengo la voz un poco tomada. Ya, dale. Sí. Cuando se habla de los valores belgranianos, los valores de Manuel Belgrano, que son un montón, y uno puede elegir, a veces se escoge el tema de la austeridad como un valor, pero percibo, Gustavo, en tu discurso, que vos seguramente encontrarás otros que en un orden de prioridades están antes, y seguramente coincidamos en eso, pero ¿quién mejor que vos para describirlo? Y bueno, y Carlos también, si quiere elegir alguno de esos atributos, que seguramente son otros, pero bueno, la austeridad aparece como una cuestión a poner en valor, lo cual tiene que ver también con un contexto en el cual nosotros crecimos en una Argentina donde ¿no? la corrupción estaba en todas las tapas de los diarios y todo. Sin embargo, creo que Belgrano tiene mucho más para decir que el de haber muerto pobre. Que lo que quieran aportar va a venir bien. Gracias. No, el principal valor para Belgrano fue la educación, siempre la inteligencia. Todos los que lo conocieron en su vida cotidiana, pienso en las memorias de General Paz, en las memorias de Tomás de Iriarte, decían que Belgrano estaba muy enfermo y estaba todo el día leyendo. O sea, venía de estar con la tropa y se ponía, no dormía la siesta, dormía 3 o 4 horas por día. Y el otro tiempo lo dedicaba al tema del estudio. En Belgrano está muy... Y esto tiene que ver también con cómo hemos recibido la historia, porque la mirada que tenemos de Belgrano es la mirada de Mitre, básicamente, y otro contemporáneo de Mitre, y a veces no tan recordado, pero buen historiador, a pesar de que se basaba en fuentes orales, que fue Vicente Fidel López, lo reivindica mucho más a Belgrano. O sea, Belgrano quedó un poco opacado en la visión con respecto a San Martín, si uno lee el libraco de Mitre, que es muy recomendable, porque todavía sigue siendo una fuente a pesar de que tiene más de 150 años, sigue siendo una fuente muy importante de datos, y era un tipo realmente para la época un historiador brillante. Está permanentemente la idea de que era un tipo a veces que no sabía bien dónde estaba ubicado, ¿no? Con lo de el tema del Inca, o como militar, y yo creo que hay que rescatar en Belgrano esas otras cualidades, no solamente la austeridad, sino su inteligencia, el coraje que tuvo Belgrano. Él lo dice en las cartas: yo voy al Paraguay sin conocer nada, no conocía absolutamente nada, y se pone el traje de militar conociendo muy poco también. Es decir, insisto, era un tipo que sacó, hoy hablamos de la zona de confort, si hay alguien que salió de la zona de confort, porque San Martín tiene otra historia. San Martín tiene otra historia, además, es para discutir en la vida de San Martín desde ese punto de vista, pero Belgrano era un tipo súper privilegiado.
por cultura, por la cuna que había nacido, por sus relaciones sociales, y se fue al norte, o se vino a pelear al litoral en su momento convencido, porque también, más allá de que hay que decir que yo estoy del lado de los federales, desde el punto de vista histórico, hay que reconocer que él estaba enfermísimo, estaba muy enfermo, como él lo comenta en carta a San Martín, que él vomitaba permanentemente de sangre. San Martín también había tenido ese problema. Es una carta muy cómica que le manda Belgrano a San Martín, San Martín de Belgrano, donde dice cómo curarse las hemorroides, ¿no? Porque bueno, era un problema también la alimentación. Ustedes se imaginan cómo se alimentaban en ese momento. Pero yo quiero destacar eso, el coraje, la inteligencia, no solamente la austeridad que lo tenía, incluso Tomás Diriarte dice que él jamás, Belgrano era muy estricto en el tema economía. Él era muy duro, pero tenía que dar el ejemplo con respecto a cómo se manejaba lo público. Lo público. Para Belgrano lo público era fundamental. O sea, hoy en día que parece que lo público, vienen todos estos discursos así, privatista, individualista, etcétera. Bueno, Belgrano dejó todo lo privado de él para centrarse en lo público. Por eso la grandeza de Belgrano y lo que hay que recuperar de Belgrano, ¿no? Más allá de la complejidad del personaje, ¿no? que es una maravilla. Cuando uno estudia la vida de Belgrano no deja de sorprenderse. Bueno, perdóname, diputado, 2 minutitos y le cedo la palabra. Para ver lo estricto que era Belgrano, tenemos que recordar que Belgrano lo conoce a Güemes en Buenos Aires, donde Güemes estaba castigado. ¿Saben por qué? Porque los muchachos de las tropas de Belgrano flirteaban con las chicas tucumanas, muchos de ellos se casaron con las chicas. Pero este tenientito Güemes, que era un joven, flirteaba con una mujer casada. Entonces Belgrano lo manda castigado a Buenos Aires. O sea que es una parte poco conocida de esto. Y la segunda, para hablar de los valores de Belgrano, hay un trabajito que presenté hace poco, que es el paso de Belgrano por Yapeyú. Las maestras nos dijeron siempre que Belgrano fundó 2 pueblos, Curuzú, Cuatiá y Mandisoví. Resulta que hizo mucho más que eso. Publicó allí un reglamento para el tratamiento de los pueblos originarios, con todo el respeto que debía tratárselos de su identidad, de su cultura, de todo. Pero no solo eso. Y lo hizo traducir al guaraní. Exactamente. No solo eso, porque siempre se dice que en ese sentido, fuera de lo militar, no fue muy ejecutivo. La estancia de Mandisoví había sido creada por los jesuitas y estaba manejada todavía con las normas jesuíticas por el cabildo jesuita de el lugar de la jefatura de la provincia de Entre Ríos. Belgrano, ¿qué hace? Saca un decreto donde le quita el poder a ese cabildo y se lo otorga al gobierno de la provincia. Con lo cual termina al gobierno ordenándole que esa gente que había sido manejada muy absolutamente por los jesuitas, que sean tratadas como los demás ciudadanos. O sea, no solo era un gran teórico, tenía lo que hay que tener para hacer política también. Disculpe, diputado. Bueno, yo los felicito porque realmente, primero celebro la iniciativa del Consejo. Creo que esto habría que extenderlo con otros representantes históricos de la provincia y de la Argentina. Y bueno, quiero primero decir lo que me llevo. Y lo primero, interpretar que muchas cosas que se dieron hace tantos años, para tener rigor científico hay que ubicarse en tiempo, en espacio de lo que se estaba viviendo y cómo se vivía. La historia tradicional te cuenta, y yo te hablo de mi formación, porque siempre me llamó la atención, mi formación en la escuela primaria y después en la universidad.
no entendía uno no alcanzaba a analizar por qué en ese Congreso de Tucumán estaban los que querían la independencia y estaban los otros, los monárquicos. Yo decía, ¿quién eran los monárquicos? San Martín, Belgrano. Digo, ¿cómo puede ser esto? Claro, si la historia se cuenta así, pareciera, y la explicación era que porque ellos tenían formación europea, entonces veían absolutamente todo el futuro a través de lo que pasaba en Europa. Lo que se olvidaron algunos, y que yo le agradezco a Gustavo que él lo haya reseñado, que la visión era un poquito más profunda, era pensar en una América liberada, el americanismo, ¿no? Bueno, estas son las cosas de la historia que agradezco que hayamos participado y que yo, cuando estudié demás, siempre me llamaba la atención cómo cabezas, porque me quedé con esa parte, cómo cabezas tan preclaras, no, ellos pensaban en la América grande. Así que gracias en serio por lo que han contado. Bueno, nos veremos la próxima en el Paseo Belgraniano, Dolores El Gueroliento. Gracias. Bueno, nada, queremos hacerle entrega de un presente para que sigan escribiendo, para que sigan dejando la historia plasmada para todos nosotros. La verdad que es muy, muy grato y más, bueno, como dije al principio, en el marco de estas charlas de la democracia que estamos realizando. Así que bueno, gracias a todos por venir. Carlos, Gustavo, un placer. Discúlpenme que no me pare a saludarlos, pero ya se darán cuenta por qué. Bueno, muchas gracias a todos.